Vamos a comenzar con esta conferencia que el tema es bruxismo en niños y adolescentes tan frecuente y tan desafiante. La doctora Beatriz Esquembre es profesora titular de... Perdón, que se me corrió, profesora titular de la Cátedra de Odontopediatría 2 de la Facultad de Odontología de Uncuyo, Mendoza, Argentina, coordinadora a cargo de la carrera de especialización en ortodoncia y ortopedia dentofacial en la Facultad de Odontología de Uncuyo, profesora estable de carrera de especialización en niños y adolescentes de la Facultad de la Universidad de Cuyo. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz, y estamos atentos a escucharte. Muy bien, ¿comparto pantalla entonces? Por favor, cuando quieras. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles a todos por estar acá y bueno, me presentó Bettina y siempre pongo las tres cosas más importantes que desarrollo, que son el ser titular de la cátedra, el estar a cargo de la carrera de ortodoncia y el pertenecer desde siempre a la carrera de niños y adolescentes. Así que bueno, a ellos debo mi formación, a mis pacientes y a todos, así que a todos muchas gracias. Y a estos pequeños desafíos que nos invitan ustedes a participar y que nos obligan a mantenernos siempre actualizados y a tratar de dar de nosotros lo mejor que tenemos. Me pidieron hablar de este tema en el Congreso de AOA hace 2 años, y dije, bueno, me parece interesante, siempre es un desafío. Y la verdad que bruxismo es un tema que después de la pandemia, sobre todo, nos pareció que era más frecuente de lo normal y más desafiante también de lo normal. Porque nos genera como un cierto temor cuando viene el paciente, porque a veces decimos no sabemos qué hacer o qué plantear o a qué se debe. Y bueno, hay mucho escrito, no hay un gran consenso, pero la idea, como les dije hace un ratito, era transmitir lo que tiene hoy, lo que está hoy en el mundo, lo que se habla y lo que tiene aval científico. Esta clase, como todas, va a tener un inicio, un desarrollo y un cierre. Y bueno, espero que me interrumpan cada vez que lo necesiten. Sabemos que se trata de explicar, a veces nos volvemos locos explicándolo y los papás a veces no nos entienden. Y hoy tratamos de poner mucho hincapié en la importancia del bruxismo durante el día, de la vigilia, porque tanto adolescentes que ya han completado la dentición permanente y adultos que ya están usando la placa, por ahí ellos mismos están observando el desgaste de sus piezas dentarias y dicen, ¿cómo puede ser? Y bueno, cada vez toma más protagonismo en el mundo el bruxismo de la vigilia, a tal punto de que ya no es un problema el bruxismo nocturno. Lo que nos preocupa hoy en día es el bruxismo durante el día. Así es que bueno, vamos a ver qué se puede hacer con esto. La definición de bruxismo es siempre la misma, es una actividad parafuncional diurna y o nocturna en la que existe un hábito de apretamiento, rechinamiento y roce abrasivo de las arcadas dentarias. Es inconsciente, generalmente, la manera en que se produce y fuera de los movimientos funcionales de la masticación y de la deglución. Y muchos autores hablan de que se asocia con movimientos de la mandíbula o empuje de la lengua y hacen referencia a esto más que nada cuando se trata de niños para que los padres puedan observarlos mientras duermen, además del ruido que es tan audible y corroborar lo que uno intenta mostrarles. Estas boquitas son muy comunes de observar y no es lo que ahora vamos a ver la diferencia entre bruxismo fisiológico y patológico. Es decir, cuando ya un diente pierde su forma anatómica normal, ya estamos hablando de un bruxismo patológico. Y esto sería ya un grado extremo, en donde hay un bruxismo de edades muy tempranas, obviamente asociado a un biotipo que no es muy favorable, pero en donde se ve comprometido todo el sistema estomatognático con el apoyo escapular, el pélvico y el plantar, y termina causando alteraciones a nivel de todo el organismo. Entonces, de acá la importancia que para nosotros tiene cualquier hábito bucal que se desarrolla a edades muy tempranas y en un sistema tan vulnerable como es el de nuestros niños. Entonces, algunos enunciados o conceptos son de que este trastorno constituye una preocupación cada vez mayor en niños, de que es un factor de riesgo para el desarrollo de una disfunción del sistema estomatognático, que se asocia a micros despertares, estos se dan durante el sueño, y se da junto con movimientos corporales anormales, dificultades respiratorias, aumento de la actividad muscular y alteraciones en la frecuencia cardíaca. Hay autores que hablan de que se da también en el aurosal, y no es así. Son distintas cosas. El aurosal es un sistema que está como alerta
en el cuerpo y que funciona durante las 24 horas del día y lo que nos hace reaccionar. El microdespertar es ese pequeño ratito que se da entre el sueño REM y el no REM, es decir, entre las distintas etapas del sueño, que nos permiten, que hacen que el sueño se realice de manera normal, pero en ese microdespertar es donde se producen todo este tipo de movimientos, que es la transición del sueño profundo al más ligero, y es cuando realmente está hoy comprobado que el paciente bruxa. Y algunos autores dicen que no supera los 10, 15 minutos por noche. Entonces no es ese el bruxismo que hoy nos está trastornando más. El que nos preocupa más es el de la vigilia. El signo más común de observar en niños suele ser el desgaste dentario. Aún persiste la escasez de datos fehacientes y con consenso claro. Y hay que saber que, como en todo hábito bucal, el desarrollo de signos y síntomas va a depender de la frecuencia, la duración y la intensidad del hábito y obviamente de la calidad de los tejidos expuestos al mismo. Como les dije desde que esta charlita comenzó, hoy lo que nos preocupa es más que nada el bruxismo diurno. Y el problema es que a veces ha pasado a ser como algo que causa risa en los adultos. Hay muchos adultos que dicen, mostrale cómo haces, mostrale lo que haces. Y entonces los niños empiezan a fruncir la boca y lo muestran como una gracia. Entonces hay que tratar de alguna manera de enfocarlo desde varios aspectos. Pero bueno, su origen es multicausal, entonces hay que evaluar un poco también todo eso. Estas son situaciones bastante comunes de observar, especialmente a la edad de 4 o 5 años, en donde uno alcanza a notar un leve desgaste de bordes incisales y un redondeo de las cúspides, especialmente de los caninos y también de los molares. Pero esto lo consideramos absolutamente normal. La mayoría de los libros de odontopediatría, incluso algunos de oclusión, como el libro del doctor Aníbal Alonso, que es un gran enatólogo, definen al bruxismo en dentición temporaria como un evento fisiológico y necesario para transformar una oclusión con guías en caninos en otra oclusión de función de grupo posterior y luego en una oclusión de balance bilateral, permitiendo el crecimiento en ancho de los arcos dentarios y la remodelación del ATM en un sistema neuromuscular totalmente inmaduro. Es decir, esto se considera normal, se considera necesario y por eso dice que es un bruxismo nocturno fisiológico que va a favorecer y a estimular el crecimiento y desarrollo de los maxilares. Si vemos en estas dos imágenes, de un lado vemos una boca que se considera con bruxismo fisiológico y del otro lado vemos la imagen típica de un bruxismo patológico, aquella en la cual la forma dentaria ha perdido su anatomía normal y nos llama la atención porque uno dice esto ya es excesivo. A veces se llega a ver por transparencia el color de la pulpa y muchos chicos pueden llegar a tener sensibilidad. Y como consecuencia, a nivel de todo el sistema, hay una disminución o acortamiento de la dimensión vertical por la baja en la altura de las piezas dentarias temporarias. Entonces, estos son los casos que realmente nos preocupan. ¿Cómo consideramos nosotros que un bruxismo es patológico en niños? Justamente cuando vemos que se pierde la forma anatómica convencional. Las piezas dentarias en general suelen ser más bien cuadraditas, y en estas se ven como pequeños rectángulos con una altura coronaria muy disminuida. Entonces esto tiene que empezar a llamarnos la atención. Se define como patológico cuando produce desgaste dentario no funcional, alteraciones periodontales, cefaleas y dolores musculares crónicos, necrosis de la pulpa, calcificaciones pulpares, fisuras en el esmalte, fracturas de coronas y de raíces, pérdida de la dimensión vertical, movilidad dentaria, migraciones, exostosus o la aparición de torus, en general ya un poquito más grandes, a partir de los 12 años más o menos, hipertrofia de la coronoides, hiperplasia muscular a nivel de macetero y temporal, y algias musculares o dolores musculares que suelen ser esporádicos. El tema de que estos dolores musculares suelen ser esporádicos es porque es como cuando uno va al gimnasio. Cuando uno va al gimnasio y entrena todos los días, los músculos no duelen. Cuando uno por ahí dejó de ir al gimnasio y vuelve, es como que siente dolor muscular. Entonces, hoy siempre se les dice a los pacientes, cuando uno es un bruxómano habitual, en general no nota dolor muscular en la mañana cuando se levanta, porque está todos los días dándole al macetero y al temporal, a la contracción de los músculos elevadores de la mandíbula. A veces se siente un poco más, aunque uno es un bruxómano nato, porque ha habido mayor tensión y se aprieta más de lo normal.
pero son todas cosas a considerar que el dolor muscular no descarta que haya bruxismo porque no siempre suele haber dolor muscular. A veces uno no tiene dolor muscular, pero hace una consulta con un kinesiólogo y el fisioterapista dice, empieza a palpar los músculos con presión y los dolores son importantes, especialmente a nivel del pterigoideo externo, porque los músculos se resienten enseguida, pero como son contracciones leves y sostenidas, no manifiestan un dolor normal que el paciente pueda referir. Entonces siempre aconsejamos la consulta con un especialista o palpamos nosotros mismos los músculos. Este tipo de hábito, bueno, cualquier cosa me interrumpen, por favor, si no soy clara. Este tipo de hábito presenta manifestaciones circadianas. Está el bruxismo nocturno, que es inconsciente, generalmente es inconsciente. El bruxismo diurno puede ser consciente o a veces los pacientes no tienen conciencia de que lo hacen y hay pacientes que tienen los dos tipos de bruxismos asociados. Y como dije, son contracciones rítmicas, repetidas y violentas de los masseteros y los otros músculos elevadores de la mandíbula. Vemos en estos esquemas cómo se alcanza a observar en el borde de los incisivos inferiores el desgaste en la vista oclusal o mirándolos de frente, a nivel de los incisivos, de los laterales, y a partir de caninos hacia atrás se observa que se redondean los bordes. Eso nos tiene que llamar la atención. En general, el bruxismo se clasifica en bruxismo nocturno y bruxismo diurno, pero también se habla de bruxismo céntrico y excéntrico y, según la etiología, en bruxismo idiopático y en bruxismo secundario. Según el momento del día en que se presenta, como lo mencioné recién, está el nocturno, el diurno y el combinado. El nocturno es un bruxismo totalmente involuntario, no lo manejamos, suele producirse en estos micro despertares, que es cuando se pasa de una zona de sueño profundo a una zona de sueño más ligero. Puede producirse por apretamiento o por frotamiento, que son dos situaciones distintas. Apretar es cuando uno aprieta y se genera mucha tensión, y frotar es cuando se rozan los dientes entre ellos. Y puede causar cansancio muscular o dolor de cabeza a la mañana al despertarse. El paciente siente como que estuvo trabajando y no es tanto el dolor como la fatiga muscular que siente. Y esto hay que recordar que si es un bruxómano neto no va a presentar dolor. Por ahí sí presentan fatiga, pero no dolor. Está bien, el dolor es cuando el bruxismo es un poco más intenso por una situación de estrés, o a lo mejor justo fue al odontólogo, hicieron un arreglo y no quedó de lo mejor, estás causando una interferencia. Pero si no, rara vez el bruxómano nato tiene un dolor importante, salvo que esto lo detecte un especialista en kinesiología. Los padres perciben un rechiñamiento audible, es un ruido fuerte, y es imposible que el paciente reproduzca ese mismo ruido durante la vigilia. Y normalmente sucede en los primeros momentos del sueño y cesa cuando esté más profundo. Esto también es importante porque nosotros, cuando por ahí los padres dicen, a veces de ellos mismos, de un hijo adolescente que se niega y dijo, yo no hago eso durante la noche, de un niño les decimos que observen cuando el chico está durmiendo, o que a lo mejor cuando ya está cuando está comenzando a quedarse dormido, o a lo mejor si está durmiendo, que prendan la luz y hagan ruido, y entonces se pasa de un sueño profundo a un sueño más ligero, y uno ahí puede observar que el chico realmente se tensiona y empieza a hacer ruido. Hay que tratar de molestarlo un poquito para que realmente los padres puedan comprobar, porque a veces hay padres que se resisten cuando uno más que nada habla del componente emocional que tiene el bruxismo, y en ese componente emocional, en un adolescente ya hay un componente individual, pero también hay un componente de todo el contexto. Cuando son más chiquitos es más que nada responsabilidad del contexto. Entonces esas cosas tratamos con suavidad y delicadeza de hacer que se detecten. Durante el día se habla del bruxismo de la vigilia o del bruxismo diurno. Suele darse más con apretamiento que con frotamiento de los dientes, por eso hay menos desgaste de las piezas dentarias. Puede ser inconsciente o consciente, se relaciona con otros tics como comerse las uñas o onicofagia, o morderse los labios o succionarlos como la queilofagia. Y es frecuente que se produzca cuando los chicos están distraídos y muy concentrados viendo la televisión o la computadora o el celular. Y entonces les pedimos también a los padres que los observen, porque es como que se concentran en otra actividad y empiezan con este frotamiento o apretamiento de las piezas dentarias.
Entonces el tema y lo que necesitamos más que nada en niños chiquitos es que los chicos, los papás los detecten. En adolescentes que ellos mismos sean conscientes para aceptar el tratamiento que sea más conveniente. Y a veces hay casos en donde el bruxismo puede ser tanto de día como de noche y es donde produce mayor cantidad de lesiones a nivel de las piezas dentarias y a veces hay grandes pérdidas de sustancia y una gran pérdida de la dimensión vertical. Bueno, no sé si voy rápido, me avisan cualquier cosa. Y según la etiología, puede ser idiopático o secundario. Según el tipo, vamos a ver antes el céntrico y el excéntrico. El céntrico o de apretamiento es esa tensión que se hace sostenida entre la arcada superior y la inferior, se aprietan los dientes. Esto es muy común de ver en los adultos, los niños no lo detectan tanto, el adulto o el adolescente sí, cuando uno le dice, ¿no te parece que por ahí estás apretando los dientes? Presta atención, fíjate. Tiene menos visibilidad porque suele producir, al haber menos frotamiento, suele producir menos desgaste a nivel de las piezas dentarias. Pero suelen haber oquedades a nivel de las superficies oclusales. ¿Está todo bien? ¿Sigo? Sí, perdón, había alguien con el micrófono abierto, perdón. No hay problema, no hay problema. Suelen producir como pequeñas marcas en las caras oclusales u oquedades, entonces esto también hay que verlo. Y suele causar también trastornos, hay mucha alteración a nivel de los músculos, suelen aparecer los torus cuando hay este apretamiento, entonces es importante detectarlo también. Son pacientes que se consideran apretadores, esto se da más durante el día que durante la noche, hay poco desgaste y hay mayor afectación muscular. Y como les dije recién, suelen aparecer los torus mandibulares por esa carga excesiva que reciben los huesos como el de la mandíbula. Vemos acá esas pequeñas oquedades en las superficies oclusales y en un paciente adolescente de 14 años ya se observan los torus. Fíjense que en esta boca en especial no hay grandes desgastes, pero sí se alcanzan a ver los torus y son pacientes jóvenes. A veces a partir de los 12 años ya podemos llegar a observarlos. Y el otro tipo, aparte del céntrico, es el excéntrico de frotamiento, que es cuando los dientes ya rechinan entre ellos, es donde se produce ese ruido tan audible y molesto. Y acá sí suele haber mucho desgaste de las superficies oclusales que a veces sobrepasan la clara oclusal y hay menor afectación, no suelen aparecer torus, pero la afectación muscular está especialmente en músculos como el pterigoideo externo, que es el primero que se resiente frente a actividades parafuncionales como el bruxismo. Esta es una imagen típica donde no solamente se alcanza a observar el desgaste de las superficies oclusales, sino también la disminución de la dimensión vertical. Y el último tipo de bruxismo que se conoce es el que se clasifica según la etiología, y se habla de que puede ser idiopático o secundario. Idiopático es cuando no tiene una causa médica o dental identificable, que es el que más reconocemos nosotros, o el que más se ve. El secundario nos es más fácil de diagnosticar porque siempre se asocia a otras condiciones médicas, neurológicas, psiquiatras o al uso de ciertos medicamentos. Es decir, es común de observar cuando se asocia a pacientes que toman anfetaminas, antidopaminérgicos o drogas adictivas, o chiquitos con algún tipo de lesión cerebral. Esto es a modo informativo, pero vale la pena también considerarlo y tenerlo en cuenta. Bueno, si todo está bien hasta acá, continúo. Es importante en el caso del bruxismo hablar de epidemiología. El bruxismo del sueño suele darse en chicos en general y hay consenso. Fíjense que en este estudio, que la verdad lo citamos bastante, es un estudio antiguo, y lo puse a propósito porque la mayoría de los estudios, hasta antes de la pandemia del 2020, hablaban de que el bruxismo en niños durante el sueño se hacía en el 14 al 20% de los niños menores de 11 años. De que después no hay grandes estudios en la adolescencia, después vuelven a tomar estudios a partir de los 18, este año hablan del 13%, el 80% de la edad adulta y el 3% en edad senil. Y en la vigilia no diferencian según edad, sino que dicen que era el del 20% de la población adulta.
Pero los últimos estudios, fíjense que estos ya son del 2023 y del 2024, y son la Revista Europea de Odontología Pediátrica y la Revista de Odontopediatría Latinoamericana. Ellos hablan de que el porcentaje ha aumentado muchísimo, que en general en lo que es la población pediátrica infantil llega a ser del 50%. Hay estudios que hablan del 45, del 46, del 48, pero es como que el rango ha subido bastante. Es decir, como que después de la pandemia se ha puesto mayor hincapié o los pacientes hacen más referencia y se consulta mucho más por esto. Se han hecho estudios específicos y es como que la pandemia ha dejado como esa preocupación. Nos llama la atención incluso porque de hecho las placas de relajación muchas veces las obras sociales antes no las reconocían, ahora sí. Es como que hay mucha gente que recurre a los consultorios pidiendo tratamiento según la edad y preocupados por el tema del bruxismo. Pero es como que se nota que hay mucho más conciencia. Entonces no sabemos si esto de que hay más registros se debe a que ahora se empezó a estudiar después de la pandemia con mucho más énfasis que antes, o si es que realmente aumentó. En eso no hay una certeza absoluta. A nivel mundial, en este estudio se habla de que la prevalencia global del bruxismo, incluyendo adultos y niños, es del 22,22%. Se cree que esto está en aumento, esto es del año 2024, pero se piensa que está en aumento. Y lo que nos llamó la atención, o me llamó la atención en su momento, fue que el bruxismo del sueño está primero en América del Norte con un 31% de la población afectada y después en América del Sur con un 23% de la población afectada. Y el diurno pasa a América del Sur con un 30% de la población afectada. Y en general se dice que el diurno se debe más a la preocupación constante de la rutina de todos los días. El diurno se asocia más a situaciones emocionales que uno va juntando y que por ahí se expresan más durante la noche, como que el componente es más emocional quizás que reactivo como el diurno, que el diurno lo atribuyen más a causas que se viven en el momento, durante el día a día. Digo, bueno, pues estamos entre los más afectados como integrantes de América del Sur. Y en este mismo estudio, que es un estudio importante también del año 2024, que se contradice con otros, por eso siempre digo que hay mucha controversia, fíjense de que es como que acá sitúan, bueno, que se da más en mujeres que en varones y que se da menos en niños que en adultos. Bueno, y hay estudios también actuales del 2024 al 2025 que dicen lo contrario. Ahora vamos a ver algunas conclusiones. En este estudio que les mencioné recién, de Zelinsky y otros, habla de que 1 de cada 4 personas puede experimentar bruxismo estando despierto. Este estudio es del 2024, que el bruxismo es un factor significativo entre las mujeres y se observó que la edad es un factor también significativo para la aparición del bruxismo del sueño en mujeres, pero esto no se observó en hombres. Es como que con la edad suele aparecer un poco más. El doctor Daniel Paesani, él siempre dice que el consultorio de quienes se dedican a este tipo de trastornos parece ginecológico porque hay muy pocos hombres, pero bueno, en este estudio eso se corrobora y hay otros estudios en los que dicen que no. Este otro estudio, que es del 2022, dice que el bruxismo no tiene preferencia de género, que afecta principalmente a la población infantil y que con el paso del tiempo va disminuyendo con la edad adulta. Por eso es que me gusta mucho recalcar esto de que no hay consenso todavía a nivel mundial. Por eso es un tema al que se le escapa, porque son grandes investigadores, hay grandes escuelas que lo estudian, pero no logran llegar a un acuerdo, a un consenso claro. Así es que pienso que eso también hay que saberlo, porque lo que nos pasa en el consultorio con nuestros pacientes es algo que se vive a nivel mundial, no es que solo nos pase a nosotros. Otras características a considerar es que suele aparecer entre los 3 y los 6 años. Hay chicos de 3 años que ya presentan lesiones importantes en boca y que las formas severas para nuestra tranquilidad se dan en un porcentaje chico de niños que no llega a superar el 2% de los casos. Estamos estudiando a ver si esto estuviera en avance, pero por ahora no, pareciera que no es un porcentaje muy alto el que se ve afectado. Hay un estudio realizado en la UBA, en Buenos Aires, por la doctora Biondi y por la doctora Cortese,
Ellos dijeron que se da en el 27% de los chicos con dentición primaria o temporaria y en un 17,94% en dentición mixta. Y lo han encontrado asociado a otras alteraciones del sueño y a hábitos como la respiración bucal, dietas muy blandas y bueno, a veces dolor de cabeza y dolor de oídos. Y nosotros en Mendoza hicimos un estudio, particularmente investigamos el síndrome de la respiración bucal, que acá en Mendoza se observa con mucha frecuencia porque es una zona donde debido a la montaña hay muchos alergenos, y también relacionamos la respiración con otros hábitos, y nos dio que había una relación importante entre la respiración bucal y el bruxismo, cuando uno piensa que al dormir con la boca abierta para que el aire ingrese y salga no tendría que haber tanto bruxismo. Y sin embargo se encontró que el 9,33% de los pacientes que evaluamos que tenían entre 7 y 17 años bruxaban. Entonces eso también hay que desmitificarlo. Hay gente que dice, no, yo no bruxo porque duermo con la boca abierta. Y bueno, aún así los respiradores bucales también bruxan. Entonces, bueno, continúo. Si no hay dudas hasta acá, paso a factores etiológicos. Con respecto a este tema, se ha hablado mucho también, y siempre se ha asociado que hay una interferencia oclusal. Puede ser que haya una interferencia oclusal, puede ser que haya una maloclusión, pero no es como patognomónico, no es indicativo. Es decir, no todos los pacientes con interferencias oclusales o maloclusiones bruxan. Como tampoco bruxan todos los pacientes que tienen una alteración de este tipo. Es decir, hacen falta más de una interferencia oclusal para poder bruxar o para que el paciente sea un bruxómano. Se sabe sin duda que hay un factor psicosocial importante, que es el estrés emocional o la ansiedad. Hoy se habla de que esto es el disparador o el gatillo y no se lo puede minimizar, es a lo que se le atribuye mayor responsabilidad en el tema del bruxismo. También se asocia a obstrucciones de las vías aéreas, y a la apnea obstructiva del sueño. Por eso los respiradores bucales también bruxan, hay que estudiarlos y considerarlo. A la calidad del sueño, hoy en día a veces esta calidad del sueño se ve interrumpida, no es una buena calidad, porque los niños, bueno, viven con sus padres y a veces en las casas no logra, o hay chicos de diferentes edades y demás, y no logra crearse el mejor ambiente para que el chico pueda descansar. Se habla mucho de la higiene del sueño, lo vamos a ver enseguida. El uso de las pantallas también complica mucho la presencia del bruxismo. Los hábitos parafuncionales que se asocian, como masticar chicles, los azúcares en exceso porque aumentan el metabolismo, todos esos medicamentos que estimulan la actividad del sistema nervioso central. Y bueno, y hoy se habla también de una etiología de origen central. Esto lo apoyan muchos autores, que se dé a la neurotransmisión, por ejemplo, de la dopamina. Todo esto está como muy avalado hoy. Entonces, dentro de esos factores predisponentes que hacen al bruxismo, se habla de factores locales, se asocia a pacientes con desórdenes craniomandibulares o trastornos temporomandibulares, traumatismos oclusales, maloclusiones, contactos, a factores sistémicos como deficiencias nutricionales y vitamínicas, alteraciones a nivel del sistema nervioso central, parasomnias y problemas tanto de estado de ánimo como de sueño. Esto se ve poco en niños, pero más en adolescentes y obviamente en adultos, a factores psicológicos que se asocian a trastornos neuroconductuales, problemas familiares, esto los padres tienen que saberlo, a trastornos de la personalidad, tensiones emocionales, crisis existenciales. Se habla mucho de esto en la casa, los niños escuchan y por ahí repiten patrones. Y hay chiquitos que dicen, no, es que me siento depresivo. Y a veces tienen 7 años y uno dice si no saben lo que es la depresión, pero ellos tienden a repetir mucho lo que escuchan. Entonces, por eso es una parafunción que se habla mucho con los papás. Se requiere mucho de la ayuda y la comprensión de los padres. A factores ocupacionales, por ejemplo, hablando de los niños, cuando tienen que someterse a una prueba escolar o practican deportes competitivos. A factores hereditarios, también está comprobado de que donde hay padres que bruxan, puede haber niños que bruxan, se habla de que hay un componente morfogenético que predispone, y a factores fisiopatológicos que se relacionan a la química cerebral alterada. Hay es como que alteraciones del sistema nervioso central estimularían, y hay una relación importante con la liberación de neurotransmisores y una respuesta de apretamiento o rechinamiento dental, que es eso de origen central que les comenté recién. Y
Se supone que si el paciente duerme de espaldas, hay adenoides grandes, paladares estrechos, retrognasia, obesidad o abuso alimentario o de alcohol, puede haber mayor tendencia o mayor riesgo a sufrir bruxismo. Entonces tratamos como de hablar mucho de todo esto, lo vamos a ver enseguida en la parte de tratamiento, para que esto se controle. Lo que, como que si hay un poco de consenso en este tema, con respecto a la etiología, se habla de que hay un marcador genético del bruxismo que lo desencadena y un factor de estrés a nivel emocional que lo acentúa. Y esto hay que considerarlo y tenerlo en cuenta. Es como que en esto sí hay bastante consenso. Bueno, vamos a ver ahora un poquito de diagnóstico, y me pareció interesante, no es ha sido una gran importancia, pero también se habla de bruxismo, puede ser posible, probable o definitivo según la forma en que se lo diagnostica. Entonces por ahí a mí me gusta tratar de abarcar todos los temas, más cuando se está en docencia, en el ámbito universitario, para que lo que escuche un alumno siempre les suene de que lo escuchó. Y bueno, se habla de bruxismo posible cuando se confirma mediante un autoinforme basado simplemente en cuestionario o anamnesis. Probable cuando a ese autoinforme que se recaba de una historia clínica se le asocia el examen clínico que lo corrobora. Y definitivo cuando se confirma el autoinforme, el examen clínico y se puede realizar una polisomnografía y ahí se termina como de confirmar. Me pareció también importante. Y lo que hoy en día es muy importante hacer con respecto al bruxismo es el diagnóstico diferencial, sobre todo con la parte de erosión, porque la erosión también está muy en boga. Esto apareció bastante antes de la pandemia, ya tiene varios años. Antes no se le daba muchísima importancia y hoy en día se ve que está muy, muy asociado. Hay pacientes que desgraciadamente tienen las dos cosas, bruxismo y erosión. La diferencia grande es que el bruxismo se produce, como venimos diciendo hasta ahora, por el apretamiento o el frotamiento de las piezas dentarias entre ellas y hay un desgaste dentario. En la erosión también hay un desgaste dentario, pero es de otro tipo y es producido por químicos, por ácidos que generalmente salen del organismo. Hay reflujo gástrico, entonces el paciente mientras duerme libera esos ácidos grasos. Esos ácidos grasos como que desestructuran la superficie del esmalte, la ponen como más sensible, y si encima el paciente frota los dientes, la lesión a nivel de las piezas dentarias es mucho mayor. Es importante aclarar que estos ácidos también ingresan por la dieta, entonces tenemos que asesorar a nuestros pacientes con respecto a la dieta que están ingiriendo, y basta con meterse en internet y poner pH de los alimentos para que aparezca el grado de acidez o alcalinidad de los alimentos que consumimos, y nos sorprende cuando esto lo vemos. Entonces también causan una estética que se ve alterada, puede haber pérdida de la dimensión vertical y puede haber sensibilidad dentaria, porque queda a veces también expuesto la dentina. La prevalencia de la erosión en niños va del 10%, pero fíjense que es mucho más alto el porcentaje también, llega al 80%, y la dentición primaria, por tener un esmalte más delgado y menos mineralizado, es más susceptible a la erosión que la dentición permanente. Fíjense en este esquema, está sacado de internet, simplemente poniendo pH de los alimentos. Fíjense entre los elementos ácidos, el agua carbonatada, los refrescos, las bebidas, la Coca-Cola, todo eso es muy ácido. Las palomitas de maíz, el pastel de queso, la mantequilla, pasas, pasteles, cerveza, vino, té, pepinillos, chocolates, nueces tostadas, vinagres, el NutraSweet, la mayoría del agua purificada, el agua destilada, el café, los jugos de frutas endulzados, los pistachos, la carne de res, son muchas las cosas. Entonces por ahí es importante tenerlo en cuenta, porque los padres se niegan mucho. Por eso también hay que ser muy cuidadoso cuando uno habla de estas cosas, porque uno nunca trata, y sabemos, al menos yo soy mamá, calculo que la mayoría de los que somos papás sentimos lo mismo. Uno trata de hacer siempre por los hijos lo mejor que puede. Entonces por ahí sentir que quizás en la dieta que le está dando no está haciendo lo mejor, y uno se siente mal y culpable. Por eso hay que ser muy delicado cuando uno trata estos temas que tienen tanto que ver, puntualmente con la parte de dieta, pero si vamos puramente al bruxismo, con la parte emocional del chico.
pero con delicadeza hay que asesorar a los padres también sobre esto. Fíjense en esta imagen cómo se alcanzan a ver esas pequeñas oquedades en el esmalte que son producto del bruxismo. Hay chicos que llegan a los 12 años y tienen realmente la boca muy destruida. Y en las superficies en los dientes anteriores también se observan. Se ven bocas muy limpias porque la acidez produce que las bocas estén como muy limpias, el esmalte muy, muy limpio, pero suelen producir un daño y sensibilidad dentaria, que eso también es irreversible y hay que tratar de manejarlo. Y siempre lo mencionamos cuando tratamos a un paciente con bruxismo. Bueno, y quizás esta sea la parte de mayor desafío. Voy rápido para tratar de darles todo. El bruxismo, la pregunta del millón es si tiene tratamiento. Y si hay consenso una vez más en que es todo un desafío, que es difícil de establecer cuál es el enfoque más confiable y válido y que no podemos hacer como una medida generalizada para todo el mundo. Hay chicos a los que les va bien una cosa y hay otras a los que les va bien otra. Pero tenemos que tratar de encontrar cuál es la mejor para el paciente que lo necesite. Que también sea factible, eso es lo más importante. Y obviamente recordar de que va a depender de la severidad del daño, porque no todos los pacientes van a necesitar tratamiento. Hay muchos que pasan sin tratamiento y le decimos a los padres que se relajen, que ese ruido es normal, que no está causando tanto estrago en la boca de los chicos, que lo vamos a controlar. Cada 6 meses visita al paciente y se lo controla, pero muchos no llevan tratamiento. Hacemos tratamiento en los casos más severos. Entonces eso es importante también de diagnosticarlo y llegar a ver cuál es el que tiene mayor consenso. Este es un esquema que, bueno, hay que darles grabada, no me voy a detener en esto, que habla más o menos de cómo va el curso del asesoramiento, de cambiar las rutinas, de estudiar, de hacer las derivaciones a los distintos especialistas. Pero bueno, como les queda, si no me lo piden y se los envío como cuadro, me interesa así pasar un poco más a lo que realmente hacemos en el consultorio cuando estamos con un paciente. Entonces decimos que el tratamiento de esta parafunción, como el de todas las alteraciones funcionales que vemos a nivel del sistema estomatognático, es multidisciplinario. Entonces lo importante es tratar de identificar cuáles son los factores etiológicos. Y se recomiendan 3 o 4 estrategias. Pongo 3 o 4 porque, bueno, todos aceptamos el tratamiento a nivel psicoconductual del bruxismo, el tratamiento a nivel bucodental para solucionar las alteraciones que ya están presentes, y a veces se recurre a un tratamiento, entre comillas, farmacológico si hiciera falta. El tratamiento quirúrgico lo menciono ahora, ya después no, porque, bueno, hay muchos, normalmente cuando se detectan grandes adenoides, grandes alteraciones, apneas y obstrucciones, se hace el tratamiento quirúrgico de este problema y a veces el bruxismo cesa. Pero bueno, lo dejo acá a modo de criterio, pero no es lo rutinario en el consultorio odontológico. A esto se arriba en forma multidisciplinaria cuando el otorrino y el pediatra consideran de que hay una obstrucción importante y que convendría tratarla, sabiendo que hoy en día se trata de no operar para no quitar esa primer barrera de defensa que son las amígdalas, pero bueno, a veces si no hay más remedio se hace. A eso se refiere con tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento a nivel psicoconductual, se habla de tratar de bajar los niveles de ansiedad o estrés con los que el chico se maneja durante el día. Y este es el tema que se habla mucho con los padres y si hiciera falta se hacen las derivaciones al psicólogo. Hoy en día el tema de la higiene del sueño está muy en boga y les decimos a los papás que los asesoramos mucho, que lo hablen con el pediatra, pueden leer, hay muchísima información en internet, pero está muy en boga esto de hablar de la higiene del sueño, es decir, de lograr que el chico llegue en un estado de tranquilidad y calmado a poder relajarse y dormir. Es muy importante que lo haga durante el día, todo el día se trabaje, especialmente después de las 5 o 6 de la tarde, porque a veces llegan del colegio, se ponen a hacer corriendo la tarea, después se meten en la computadora o con el celular a jugar y andan corriendo y llegan a la noche muy, muy alterados. Básicamente consiste en bajar los contenidos de hidratos de carbono para que el metabolismo llegue más tranquilo, a evitar actividades físicas bruscas a última hora del día, después de las 5 o 6 de la tarde, evitar el uso de pantallas, de películas violentas, de videojuegos y de redes sociales. Todo esto es muy importante porque los papás, y uno lo ve en el consultorio,
enseguida le pasan a los más chiquitos el celular y el nene está todo el día matando gente, andando en autos, es mucha la agresividad con la que llegan a dormirse. Entonces los niveles de melatonina no ascienden, llegan muy alterados, y si esto pasa a edades tempranas, mucho más en adolescentes, y después son adultos que hoy en día no pueden dormir. Durante la pandemia vemos chicos de 18, 20 años que decían, no, doctora, no me recomiende el té de tilo si yo tomo 1 miligramo de clonazepam para dormir. Y la verdad es que a mí personalmente me alarmó muchísimo. Así que hay que manejar este tema. También se recomienda el uso de almohadillas especiales. Recomiendan dormir con una almohadilla debajo del cuello, como si fuera un rollito que nos ubique justo y que respete la curvatura cervical, y otra debajo de las rodillas. Pareciera que esta posición, boca arriba, ayuda un poco a que el organismo se relaje. Y se habla mucho de esto con los padres, con la familia, si es necesario también en el colegio, con el entorno más cercano al chico, para que entre todos ayuden a que ese niño o ese adolescente llegue más tranquilo en la noche. Esto de bajar un poco también el uso de hidratos de carbono es importante porque el metabolismo aumenta mucho cuando se consumen muchos hidratos de carbono, y hay que tratar de que llegue más relajado. Después también a nivel bucodental, va a depender mucho del tratamiento según el grado de afección, si es a nivel dentario, muscular o de tejidos blandos. Si es a nivel dentario, tratamos de combatir la disminución de la dimensión vertical y las patologías pulpares presentes posibles por desgaste de las piezas dentarias. Entonces hace reconstrucción de canino, coronas de acero para reducir la función masticatoria, la sensibilidad y la dimensión vertical, ajustes oclusales si hicieran falta, placas con planos de altura, ahora los vamos a ver, o con superficies masticantes cubiertas, aparatología funcional de tipo bimaxilar, y bueno, las placas de relajación se dejan para cuando ya hay dentición permanente completa. Perdón, doctora, hay una consulta del doctor Hachimiak que ha levantado la mano, no sé si quiere... Sí, no la veo, pero con todo gusto, sí. Bueno, le damos la palabra al doctor Néstor Hachimiak, que levantó la mano. Sí. No, bueno, ahora no, capaz que después al final. Perfecto. Perfecto, cuando quieran, sí. Yo porque no veo más que mi pantalla. No, por eso le interrumpí, perdón. Perfecto, no. Bueno, si observamos bocas como esta, en donde además del daño que ha hecho el bruxismo en la dentición temporaria, se observa un biotipo que compromete aún más las alteraciones causadas por el bruxismo, y uno observa una gran pérdida de la dimensión vertical, se impone el tratamiento apenas se detecta, porque hay un compromiso muscular asociado. En estos casos también uno alcanza a observar la pérdida del tejido y el estado de la pulpa, se alcanzan a ver rosaditas y a veces causan sensibilidad. Entonces recurrimos al uso de coronas, recurrimos al uso de planos de altura que se colocan fijos con bandas a nivel de los 6, y estos ya están erupcionados, para lograr restablecer la dimensión vertical, para que la parte muscular no pierda esa longitud en la que trabaja cómoda e idealmente. Este es otro planito de altura. También utilizamos placas tipo Schwarz para que acompañen el crecimiento, pero con superficies masticantes cubiertas para evitar el bruxismo. Yo recuerdo que este chiquito llegó al consultorio con un bruxismo derivado por la fonoaudióloga. Fíjense la recesión que había causado en las piezas dentarias inferiores y el desgaste en las superiores temporarias que todavía persistían en boca. Y recuerdo que tenía mucha movilidad en los incisivos inferiores, y le advertía a la mamá, mira, me preocupa, vamos a colocar esta placa con carácter de urgente lo más rápido que se pudo hacer, pero si llegara a perder algún incisivo, le expliqué todo lo que hay que hacer ante una abulsión. Y no pasó un mes que me llamó la mamá un día y me dijo, se abulsionó uno de los dientes inferiores que vos nos comentaste. Realmente tenían mucha movilidad, había pérdida ósea. Por eso es que estos casos no todos requieren tratamiento, pero cuando lo necesitan lo tienen. En este caso la mamá, como estaba advertida y nomás reimplantó el diente, se puso una férula y después anduvo bien, no perdió el incisivo. Pero bueno, es importante que uno lo detecte, y para mí tuvo por parte de la fonoaudióloga una derivación muy oportuna ese chiquito. Este es un Bionator, que es un aparato muy simple, un Bionator protector que se usa en ortopedia,
para combatir hábitos como la succión digital, la mordida abierta por disfunción lingual y demás. Cuando el chico está en crecimiento, nosotros pasamos un disco y abrimos la sutura en el medio para activar un poco el coffin y que acompañe el crecimiento, pero al tener placa masticante, si hay una alteración severa de desgaste dentario y una pérdida de la dimensión vertical, es un aparatito simple, muy fácil de usar, los chicos no se resisten a usarlo, piden el acrílico del color que ellos quieren y nos ayuda a restablecer con desgaste de la placa masticante a nivel de los 6 la dimensión vertical y a veces ya anda bien para evitar el uso del bruxismo. Y bueno, la placa de relajación que se deja para pacientes que ya tienen la dentición permanente estable, con todos los requisitos que requiere una placa de relajación. En niños no se usa, en dentición mixta tampoco, en adolescentes con dentición permanente a veces nos hemos visto obligados ya a colocarlas. Esta placa, bueno, como dije recién, no voy a entrar en mucho detalle en esto, tiene que tener los requisitos propios de una placa de relajación, como si fuera la de los adultos, con guías caninas y demás. A nivel bucodental también tenemos que hacernos cargo de la parte muscular, que a veces ocasiona trastornos, ordenar las rutinas con la higiene del sueño, como dije recién, la rutina del sueño, tratar de ver si hay hábitos orales asociados y controlarlos. La terapia miofuncional, al menos acá en Mendoza se está usando mucho, hay cada vez, gracias a Dios, más kinesiólogos y fisioterapias que se dedican a esto, y le enseñan al paciente, nos enseñan a nosotros y a los familiares a ayudar al chiquito a que realice los músculos para elongar los maceteros, el temporal, a presionar los epteridodeos externos para aliviarlos y también masajear los epteridodeos internos y el músculo digástrico para lograr una relajación antes de irse a dormir. Lleva apenas unos minutos el hacer este tipo de ejercicio. También está en boga la estimulación neuromuscular transcutánea con los OTEN, la estimulación neural eléctrica por microcorriente, la terapia de enfriamiento, el ultrasonido, todo lo que pueda hacer al paciente. El láser también, hay pacientes a los que le dan efecto a algunas cosas y a otros no. Pero no hacemos esto de entrada, tratamos primero de abordar la parte emocional del chico y si hiciera falta uno se ayuda unas sesiones con este tipo de tratamiento. Y a nivel de tejidos blandos, lo que suele causar es la línea alba, que hay chicos que se muerden mucho y les molesta un montón. Y para situaciones como esta, las pantallas orales andan bien, como la pantalla oral de HOT, y si no el mismo Bionator, que les mostré hace un ratito, que tiene las prolongaciones buccinadoras en los laterales, también evita la mordedura del cachete, pero no se minimiza. Este es el Bionator convencional, el protector que se usa mucho para los hábitos, y a lo que hacemos es cortarles acá en el medio para acompañar un poquito el crecimiento, activando un poco el cofre. Esto nos suele andar muy bien. Y bueno, recordando que es una actividad parafuncional multifactorial, habíamos dicho a nivel psicosocial, psicoconductual, a nivel bucodental, y nos queda el farmacológico, que sería como para tratar de abordar la parte emocional de la causa de este problema. Entonces, hay un test de cuantificación del cortisol en saliva, no se usa mucho en niños, pero hay que saber que está porque hay gente que se niega. Se recomienda a veces la terapia psicológica porque a veces hay chicos que andan con mucha autoexigencia por la vida, con inestabilidad emocional, entonces tratamos de que se tome conciencia de esto y se controle. Y obviamente empezamos con té de hierbas, le decimos el té de tilo, el té de valeriana, el té de melisa, que esté en la casa, que lo hagan y que el chico lo tome como si fuera agua, y a lo mejor más calentito, más tibiecito en la noche para dormir. Hay drogas como la hidroxicina, que se sabe que como efecto secundario podrían producir, bajar un poco los niveles de ansiedad en los chicos, pero bueno, se trata de no recurrir a medicación de ese tipo. Lo que sí ponemos mucho hincapié en la importancia de que en toda casa tiene que llegarse a la noche en un ambiente de cordialidad, de calma, que sea amable, tratar de limitar las pantallas, que ya en la cena, que se realice lo más temprano posible y que se tenga un buen diálogo familiar. Es decir, que los niños, dentro de lo posible, lleguen con calma a la noche. Sería lo ideal y lo fantástico. Así es que como conclusión, hay que concientizar al paciente y a su familia, recurrir al uso de aparatos intraorales si hiciera falta, sin temor. El Bionator protector es un aparatito muy noble
que no se suele romper y que, bueno, con una separación en el medio de esa superficie, de ese bloque anterior de acrílico, se puede acompañar un poco el crecimiento y anda bien. En caso de necesidad, la terapia miofuncional y la psicológica son necesarias y andan bien. Y cuando el paciente toma conciencia, ellos mismos pueden lograr trabajar sobre sus músculos elevadores de la mandíbula y relajarlos un poquito. Y siempre recordar que como todos los hábitos, el tratamiento es interdisciplinario. Y que bueno, que hay bocas que nos tienen que asustar más que otras porque hay un biotipo que predispone más, aunque es una parafunción que es bastante transversal a todos. Por eso mencioné que en los respiradores bucales también se da y en los dólicos menos, pero también se detecta. Pero obviamente si el paciente es braquifacial, y tiene un hipertonismo, va a tener mayor daño a nivel de las estructuras y mayor predisposición. Y esto es lo que buscamos nosotros, que es esa tranquilidad en los chicos. Entonces, como en todo tratamiento que se brinda desde la odontopediatría, no olvidar el uso de la panorámica con la evaluación hoy en día de todas las estructuras, no solamente las dentarias y la clínica, sino también todo lo que se ve a nivel de ATM, porque bueno, hay mucho trastorno a nivel del ATM, cada vez a edades más tempranas, y esto tiene también que detectarse. Entonces tiene que ser rutina evaluar la panorámica en todos los sentidos y con toda la información que nos brinda la panorámica. Obviamente el consentimiento informado, siempre que sea necesario recorrer a la web. Hoy tenemos mucha ayuda con el tema de la web y la interconsulta con colegas para mí es fundamental y con otras ramas de la especialidad. También es importante que recordemos que en biología nunca 2 más 2 es 4, entonces que hay pacientes que siempre nos van a desestabilizar y bueno, que ahí vale la pena consultar, recurrir a todo lo que sabemos. Y la importancia de un diagnóstico que sea precoz, integral y funcional, que no se nos olvide nada, aunque el paciente venga por una urgencia, en una carie, y no descartar la importancia de la prevención y los criterios biológicos desde la cardiología, la periodoncia y también de la oclusión. Y bueno, que inquietudes y dudas vamos a tener siempre, y creo que estamos acá y entre todos para ayudarnos en lo mejor que podamos. Así que bueno, esta es la clase, espero haber sido clara y estoy atenta por si hay alguna duda. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Ha sido sumamente clara y muy, muy amplia con tus conceptos. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el auditorio que quieran realizar. Ahora vamos a esperar un ratito a ver si existe alguna pregunta. Y es un tema que no es no hay así un consenso claro y no presenta muchas dudas, porque en realidad es hacer lo que se puede frente al paciente que se presente. Sí, un poco es acompañar en el crecimiento, pero creo que lo más difícil por ahí es esto de la higiene del sueño, que exactamente. Está como muy arraigado el tema de las pantallas, el tema de la estimulación, entonces creo que eso es lo más difícil de conseguir por parte de los papás. Sí, y el problema que tenemos hoy en día es que los papás trabajan mucho y están con sus propias problemáticas emocionales. Entonces, por ahí detectar que sus hijos están percibiendo la ansiedad de los padres, los papás es como que los desbordan, no saben cómo manejarlo. Y se sienten como mal irresponsables y a veces no lo pueden hacer porque están con problemas económicos, con problemas en la pareja, con problemas con sus padres. Entonces, es un tema que es complejo, sí. Seguramente, sí, tal cual. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún aporte que quiera compartir. Ahí han levantado, Martínez ha levantado la mano, el doctor Martínez. Beatriz, mi consulta es si hay algún estudio realizado que detecte que el bruxismo en niños tiene una prevalencia mayor en estos últimos años con respecto a estudios realizados en años anteriores. Y esto va avanzando en cantidad. Vos sabés que los estudios de post-pandemia han detectado que hay un aumento, pero como que no hay un consenso claro sobre cuál es el estudio
para investigar el bruxismo en niños. Por ejemplo, en adultos hay tablas y demás para poder determinarlo, pero en niños no. Se manejan mucho con el autoinforme, la historia clínica, la anamnesis a los padres, pero no se hacen en general polisomnografías. Supongamos que el chico necesita un estudio del sueño por otro motivo más serio, que tenga trastornos nerviosos más perceptibles que el bruxismo, se hace, pero no se lo hace, no hay estudios específicos, se manejan más que nada con el cuestionario a los padres y a los niños. No hay estudios más específicos que esto. Y pareciera que después de la pandemia hay más consultas, entonces se ha estudiado más, y dicen que ha habido un aumento, pero estudios del 2022, que también son con pandemia, no largan este aumento. Por eso es que yo sigo diciendo que es un tema controversial. Es decir, la revista europea, tanto como la latinoamericana, han hecho como meta-análisis y han estudiado varios trabajos de investigación. Y ellos han dicho ahora en el 2024, no hay nada del 2025, lo estuve corroborando los últimos días, de que ha habido un aumento importante, pero no hay nada más claro que esto. No se sabe si es por la pandemia o no. Sí se sabe que ha habido más consultas a todo nivel, a niños, adolescentes y adultos, pero nada más específico para poder estudiarlo, determinarlo. Y bueno, están los estudios que están acá en el trabajo, pero se los puedo pasar también si quieren. Pero se llega a esa información por anamnesis, por historia clínica e investigación. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere compartir alguna otra pregunta o alguna experiencia? Bueno, la verdad, Beatriz, ha sido sumamente clara. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros y tu saber y tu experiencia, sumamente enriquecedora. Y gracias por tu disponibilidad, ¿no? No, gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes. Espero no haberlos defraudado, que les haya gustado y bueno, y para si en algo puedo colaborar y ayudar, acá estoy, pero gracias a ustedes por sobre todo.